Pues voy a enlazarme ahora con la doctora Andrea Domínguez Barbosa. Doctora, ¿cómo estás? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues enorme gusto saludarte. Pues todas estas novedades, el presidente está pues diciendo que le perdamos el miedo a la pandemia y bueno, pues poco a poco con los cambios de semáforos nos vamos haciendo todos a la idea de que tendremos que regresar efectivamente a la actividad normal. Cuéntanos desde tu perspectiva médica qué elementos debemos tomar en cuenta. Ahora con particular énfasis, Andrea. Bien, acabamos de ver en la cápsula anterior cómo está pintado el mapa de la República actualmente con la nueva semaforización que se tiene. Me llama la atención, por supuesto, que los destinos principalmente turísticos y las fronteras, sobre todo en el norte, con lo que eso implica a nivel comercio de México hacia el mundo, pues es muy notorio que va por ahí el sentido del cambio del semáforo. No así la evolución de la pandemia, no así el número de casos que estamos viendo. Entonces, yo puedo entender muy claramente, porque es cierto, no podemos mantener un país tanto tiempo confinado, paralizado, por muchas razones, además de la económica, pero por muchas razones tiene consecuencias severísimas. Sin embargo, estamos ante una situación en donde podemos vernos en las próximas semanas en una nueva cuarentena por una nueva oleada de casos. El día de hoy se hizo una analogía en la conferencia de prensa con que ya no es curva, ahora se tiene que entender como una cordillera, dado a los posibles picos y descensos que puedan existir en una posible meseta. Tenemos que recordar que una cuarentena, un periodo de cuarentenas intermitentes por estar en esta semaforización cambiante constantemente y tan rápido, sobre todo en un momento tan difícil de la pandemia, es muy peligroso. La carga de la enfermedad que esto atribuye al país es enorme a largo plazo. La gente en las calles, como me preguntas a nivel médico, te puedo decir que el espectro es muy amplio. Cada vez vemos casos de gente que no tiene un solo síntoma, pero es positiva a COVID y se hace la prueba porque se supo que estuvo en contacto con alguien positivo, o bien tiene síntomas leves y no se hace la prueba, pero es muy probable por el cuadro clínico que Doctora, tiene. te detengo ahí medio minuto. Preguntarte, porque hubo información confusa en un momento determinado, que los positivos asintomáticos no contagiaban. Después la OMS dijo que había sido una mala lectura. Los positivos asintomáticos contagian, ¿no? Completamente de acuerdo. Esto fue una imprecisión de la Ujú. Organización Internacional. Un caso infectado que no tenga la enfermedad, es decir, un caso infectado asintomático, puede contagiar al mismo número de personas que una persona enferma. De ahí la complejidad de todo esto y de ahí la expansión de los contagios, Leonardo, porque imagínate cuánta gente asintomática existe, inclusive antes del primer caso del 28 de febrero. Yo soy una de las personas, de los científicos, que cree que el primer caso comprobado fue el 28 de febrero en México, pero seguro hubieron muchos antes por la misma movilización y la globalización en la que vivimos actualmente. Por supuesto que pudo haber llegado un caso antes, pero pues no teníamos la detección ni la infraestructura para poderlo detectar a tiempo, en ese momento como tal atribuible a COVID. Sin embargo, ahorita, al día de hoy, vemos gran cantidad de casos en las calles, en las consultas vía telemedicina, en donde son muy probablemente COVID positivos, los que se hacen la prueba salen positivos. Y bueno, la peligrosidad de esto al regresar a una normalidad. Y quiero apuntar aquí algo. Cuando se habla de Dime. abrir parques y lugares públicos al 25%, caemos en una creencia de que todos somos parte de ese 25% y salimos todos, Leonardo. Y no es así. ¿Verdad? Y Sí. ese es el peligro en el que estamos, que no entendemos que somos más de 127 millones de personas, y el 25% somos muy poquitos. Entonces, es difícil comprender esto.
Sí, 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 es difícil y tendrán efectivamente que, bueno, pues especificar, no sé si va a haber filtros a la entrada de los parques, pero decir, oiga, pues yo quiero entrar, yo también, es verdad, nadie va a asumir que está en el 28%, sino que forma parte del 25%. Incrementar, por supuesto, todas las medidas que ya nos has venido explicando desde el inicio de nuestras conversaciones, Andrea. Sí, hay otra cosa que quisiera nada más agregar en este, insisto, intento de retorno que se va a hacer, y digo intento porque obviamente habrá más casos y no es algo que yo desee o es algo Hoy es que el me... día de que más contagios se han reportado. Más contagios, tenemos más de 500 muertes en 24 horas, tenemos una letalidad del 11.8% y bueno, pero bueno, en este retorno que a nivel liderazgo se nos está diciendo, yo incito y obviamente invito a aquellos líderes de las empresas que por favor sumen esfuerzos para regresar o introducir a sus labores a sus trabajadores de una manera muy paulatina, muy bien pensada. Si bien todas las medidas que hemos estado comentando anteriormente son se pueden prestar a muchas interpretaciones si no se usan correctamente, es sin duda mejor que no hacer absolutamente nada. Habla el subsecretario de Salud de las pruebas que no se deben de utilizar para el retorno, pero hay que tomarlo también un poco con cierta con cierto pensamiento crítico, porque a lo mejor es una alternativa que si bien no es 100% efectiva y 100% aplicable para todos, quizás es una alternativa un poco más segura a versus no hacer nada, Leonardo. No, yo no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo puedes optar por un desconfinamiento. Más México sigue siendo el país que menos pruebas ha aplicado si no das las garantías a quienes vuelven de que las personas que regresen a trabajar pues no representan una, digamos, o que no contagian a sus compañeros. Digo, me parece una cosa absolutamente elemental y sigo sin entender esta postura gubernamental de reducir las pruebas. Mira, la presión económica es altísima porque por supuesto Y se entiende, como decías, claro. se entiende, pero también me parece que da tintes inclusive a pensar que el gobierno no quiere subsidiar pruebas, entonces quiere un poco culpar a la iniciativa privada de que si se vuelven a enfermar, pues entonces que la iniciativa privada haga las pruebas y digo, no estoy diciendo que esto sea cierto ni que sea así, pero me parecería algo muy lamentable Podría porque, uno pensar algo así, sí. claro, porque entonces el sacrificio humano es altísimo, el precio es muy alto, está siendo muy alto para la humanidad y bueno, se habla de que no queremos tener rebrotes, no es la intención, pero por el otro lado nos dicen, pero seguro los vamos a tener. Pues claro que los vamos a tener porque no estamos tomando las medidas de manera correcta en el sentido del tiempo. Ya. Pues Andrea, un placer tenerte con nosotros. Gracias por el enlace. Muchas gracias a ti, Leonardo. Saludos a todos por allá.